Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos. La pregunta que se está haciendo recurrente en estos últimos días en el ambiente político es: ¿va a haber plebiscito en Chile finalmente? Y en torno a esta pregunta, el mundo patriótico obviamente tiene una respuesta absolutamente clara, o más bien una propuesta absolutamente clara. No debe haber plebiscito en Chile, bajo ningún punto de vista. En primer lugar, porque este tiempo de reflexión ha servido para que valoremos realmente lo que en Chile teníamos antes de octubre del 2019. Y ha servido para que mucha gente que se dejó influenciar por esta ola de violentismo se dé cuenta que las cosas que realmente importan finalmente para construir el día a día y para construir la vida es la paz, el crecimiento, el poder ir a trabajar, el poder tener los lugares de esparcimiento que siempre han tenido, el poder, por ejemplo, a los trabajadores que trabajan en diferentes sectores de Santiago, poder levantarse e ir a trabajar. Eso es lo importante. Entonces, cuando la gente recuerda esto que pasó en Chile a partir de octubre del 2019, que nos limitó de una forma absoluta a seguir creciendo y a seguir teniendo derecho a un trabajo, por ejemplo, y lo llevan a lo que está pasando en Chile en estos momentos, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, donde se ve que en todas partes del mundo la gente está encerrada en sus casas, no pueden ir a trabajar. Algunos países están desarrollando el tema de combatir la crisis sanitaria mejor que otros, pero finalmente, volviendo al tema que estamos proponiendo hoy día, es: en Chile, ustedes patriotas, ¿creen que va a haber plebiscito? Independientemente de la respuesta que todos tenemos como segura, que no debe haber plebiscito porque fue un plebiscito impuesto por la violencia, y que actualmente no tiene ninguna razón de ser, después de esta meditación que ha tenido el país, donde las prioridades de aquellas personas que apoyaban esos movimientos violentistas han cambiado, y aquellas personas que apoyaban esos movimientos violentistas y demandas de tercer orden, ¿no es así?, ahora se han dado cuenta que hay cosas más prioritarias, como por ejemplo tener derecho a trabajar, tener derecho a salir a la calle, en fin, vivir una vida normal. Toda la gente quiere normalidad. Entonces, en este marco que se está desarrollando en el país y donde se están empezando a dar las primeras discusiones, hay gente, por ejemplo, como el ex ministro José Miguel Insulza, que también fue director de la OEA, ¿recuerdan ustedes? Y que actualmente es senador de la República y que también ha sonado como candidato a la presidencia de la República. Dice, por ejemplo, que hay una contradicción vital entre lo que dice el gobierno, que hay que tratar de volver a una normalidad, y por otro lado dice José Miguel Insulza que el gobierno se contradice al decir: bueno, entonces lo que está diciendo el gobierno, como que ustedes lo han escuchado hablar como él habla así, ¿no? Siempre está así. Entonces lo que está proponiendo el gobierno es que la gente se quede en casa, o sea, que trate de volver a la normalidad, pero para el plebiscito que se quede en casa, porque ahí sí que no pueden salir. Eso es lo que está diciendo José Miguel Insulza. Y él considera que eso es una contradicción del gobierno. Pero si vamos a hablar de contradicciones mayores, podríamos hablar de las contradicciones del sector suyo, señor José Miguel Insulza. Porque resulta que ustedes están diciendo ahora, porque José Miguel Insulza además dice lo siguiente: sí, dice José Miguel Insulza, la verdad es que el plebiscito es caro, tiene un costo, él lo estima en sobre 24.000 millones de pesos, pero hay otras cifras que lo sitúan sobre 30.000 millones de pesos. Ante esta cuantificación de dinero, José Miguel Insulza dice lo siguiente, se los voy a leer así como más textualmente, dice, sí, dice, es verdad que el plebiscito cuesta un poco de plata, pero también es verdad que la democracia tiene precio. Es decir, para esta gente como José Miguel Insulza,
que están acostumbrados a ganar todos los millones de pesos que nunca ha podido ganar un chileno común y corriente, y que sigue ganando millones de pesos ahora, por ejemplo, como senador de la República, él dice ahora que es verdad que la democracia, es decir, es verdad que esto es caro, pero la democracia cuesta un poco de dinero. Es decir, para José Miguel Insulza, una cantidad, como él cifra, sobre 24.000 millones de pesos es un poco de plata. Una cantidad de dinero que se tiene y que es lógico y que es sensato pagar por la democracia. Entonces, yo le digo al señor José Miguel Insulza que en medio de esta crisis sanitaria que está teniendo el país y en medio de la crisis económica que se va a venir al país en cuanto a carencia de recursos, en cuanto a carencia principalmente de trabajos, y la tremenda reinversión que va a haber que hacer en las pequeñas y medianas empresas para que vuelvan a producir y que el Estado va a tener que estar presente apoyándolas, ¿no es así? Claro que es mucha plata y es un despropósito gastar, como él dice, más de 24.000 millones de pesos y como dicen otros, más de 30.000 millones de pesos en realizar un plebiscito que no tiene ningún sentido. Un plebiscito que se impuso, y lo vamos a repetir siempre, a través de la violencia, y un plebiscito que no va a ayudar a crecer a nuestro país bajo ninguna perspectiva, bajo ningún punto de vista ese plebiscito va a ayudar a crecer a nuestro país. Porque según las demandas que tienen la gran mayoría de las personas, y que son demandas, por ejemplo, como que la salud sea mejor, por ejemplo, que el tema de las pensiones sea mejor, todas esas demandas se pueden mejorar si esos políticos que hay en el Congreso hacen su trabajo y proponen buenas leyes. Pero para mejorar los temas de, por ejemplo, de salud, o temas de pensiones, o temas de seguridad, etc., no es necesario hacer una nueva constitución. Y los políticos, como José Miguel Insulza, y otros políticos, y todos los políticos en el fondo de la izquierda, saben que no es necesario crear una nueva constitución para solucionar los problemas que originalmente estaba proponiendo la gente que se solucionaran, como eran, por ejemplo, los problemas de salud, violencia, pensiones, etc., educación también. Entonces, todos sabemos, y lo que se está diciendo últimamente y con bastante fuerza, que lo que quieren finalmente, a través de la imposición de esta supuesta nueva constitución que ellos quieren traer a Chile, es que definitivamente el socialismo se tome el país, y al tomarse el país que se adueñen, por ejemplo, de los fondos de pensiones de todas las personas, de todos los chilenos, que se acabe la propiedad privada, que se acabe la prioridad que tiene la familia en nuestro país, que se imponga un Estado solidario, porque ese Estado solidario es la farsa más grande que hay, porque lo que va a hacer es simplemente expropiar los derechos adquiridos que tienen otras personas y que han logrado con años de esfuerzo para simplemente expropiárselos, sacárselos. Entonces, obviamente, bajo un análisis lógico, la existencia de un plebiscito en octubre, supuestamente, que cueste aproximadamente 30.000 millones de pesos para nuestro país no tiene ningún sentido. Porque ese plebiscito no va a ser grande a nuestra patria. Todo lo contrario. Crear una constitución que sea un salto al vacío, lo único que va a traer es más incertidumbre a nuestro país. Y en estos momentos que estamos pasando por esta crisis sanitaria, lo que nosotros necesitamos, todos los chilenos, es certeza. Y esa certeza la da una constitución que ha sido exitosa y que ha estado existiendo hace mucho tiempo en nuestro país. ¿Se pueden mejorar cosas? Siempre se van a poder mejorar, pero no tirando a la basura esta constitución que nos rige actualmente y que recordemos que lleva la firma desde el año 2005 del presidente Lagos, quien en esos momentos reconoció que esta era una gran constitución y que ha sido modificada muchas veces, pero que es obviamente la constitución que generó exitosamente el gobierno militar y que después se le hicieron algunas reformas, pero actualmente fue válida en muchas oportunidades y finalmente fue válida y legítima, por ejemplo, con el plebiscito que se hizo y posteriormente con la firma del presidente Ricardo Lagos. Entonces, obviamente, bajo la pregunta, ¿se tiene que hacer un plebiscito? La respuesta absoluta es no,
Y bajo la otra pregunta, ¿usted cree que haya plebiscito? Yo creo que no va a haber plebiscito. Porque, como por ejemplo decían personas como José Antonio Caz, los chilenos ya se están dando cuenta y no están dispuestos a gastar esa cifra enorme de dinero que puede ir destinada, por ejemplo, a salud, a educación, a pensiones, regalársela en el fondo a los políticos, porque finalmente ellos van a ganar. Y Chile no necesita, bajo ningún punto de vista, esa nueva constitución acá en la República de Chile. Frente a este mismo tema, el presidente del partido republicano de José Antonio Cast, dice que él cree que definitivamente el plebiscito no tiene que realizarse, ni siquiera que en estos momentos está supuestamente corrido para el 25 de octubre, que definitivamente tiene que eliminarse. Y los argumentos que da son similares a los argumentos que les he estado dando yo. Él dice, José Antonio Caz, comillas, soy de aquellos que creen que no va a haber plebiscito, porque las prioridades van a ser otras. Todos vamos a estar pensando en cómo darle certeza y estabilidad a los distintos emprendedores. Ya no va a ser el tiempo de la política en el primer lugar de la opinión pública, sino cómo nos recuperamos del desempleo y logramos apoyar a la clase media y a las pymes. Esto lo dijo José Antonio Caz. Estoy seguro, dice, que ningún chileno va a querer tener en el año 2021 a 400 legisladores. Eso es lo que hay que preguntarles a los ciudadanos. ¿Usted quiere que haya 400 legisladores, 200 para un cambio constitucional y otros 200 para hacer leyes que después podrían quedar en nada? Y él dice, les aseguro que el 90% va a decir que no, afirmó el ex candidato presidencial. Y lo que pasa es que de acuerdo a lo que se está proponiendo, van a tener que haber aproximadamente 200 personas que van a tener que ser pagadas con los impuestos de todos los chilenos y no con un sueldito mínimo, no es así, sino que recibiendo millones de pesos para generar supuestamente, en caso que ganara la prueba, que todos sabemos que en ningún caso va a pasar, en generar una nueva constitución. O si como todos nosotros pensamos y como la lógica indica que la idea de esta constitución en un supuesto plebiscito va a ser rechazada absolutamente, se van a haber tirado a la basura 30.000 millones de pesos. La pregunta es, a este señor José Miguel Insulza, que decía que la democracia cuesta un poco, porque al parecer para José Miguel Insulza 30.000 millones de pesos son un poco. Para mí, en lo personal, 30.000 millones es una cantidad extremadamente elevada. Es una cantidad de dinero sideral. Y creo que para todos los chilenos 30.000 millones es una cantidad, es una millonada. Que nuestro país, ni antes, ni después de la crisis sanitaria, se puede dar el lujo de gastar. Entonces, como bien explica también José Antonio Caz, las prioridades de Chile después que haya empezado a ceder la crisis sanitaria va a ser reactivar económicamente nuevamente el país, reactivarlo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ayudar a las microempresas, ayudar a todo el mundo a que se levante económicamente y que crezca nuevamente la actividad económica en nuestro país. Esa va a ser la prioridad, porque en base a esa prioridad los ciudadanos chilenos van a poder empezar a tener trabajo nuevamente y la economía chilena se va a reactivar. Y Chile va a poder empezar a ser un país normal nuevamente. Pero si enfocamos los esfuerzos mal y en lugar de, por ejemplo, esos 30.000 millones, los tiramos a un tacho de la basura para darle el gusto a un grupo de políticos añejos y violentistas que ampararon el caos que surgió a partir del 18 de octubre, vamos a estar mal enfocados y vamos a seguir mal. La prioridad de Chile tiene que ser cada peso que se gaste en este país tiene que ir enfocado a reactivar la actividad económica, a que las empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas vuelvan a producir, a generar riqueza y grandeza para nuestra patria. Bajo ningún punto de vista, Chile se puede dar el gusto y el lujo de botar a la basura 30.000 millones de pesos. Eso no tiene que pasar en Chile. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre. Patriotas Furiosos.